Darle la bienvenida a Ambrosio Michel. Ambrosio, pues, desde luego, es miembro muy activo de nuestro colegio, experto en los temas relacionados con toda la parte del sector financiero, en especial de productos, en los temas fiscales, en esta misma materia. Y pues ahora pedimos a Ambrosio que nos haga a favor de compartirnos algunos conocimientos en relación con lo que hoy en día estamos viviendo en algunas ocasiones, que es todo el nuevo esquema, todas las nuevas políticas que se han implementado en el lavado de dinero y las repercusiones que se están teniendo en cuanto al aspecto fiscal, en específico a los delitos, ¿no? Creemos que es un tema muy interesante y hoy en día pues, está muy de moda. Entonces afortunadamente Ambrosio es especialista en todos estos temas, aceptó participar con nosotros. Muchas gracias, Ambrosio, y bienvenido a la comisión. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerte, Pablo, primero por el merecido comentario respecto a que soy especialista. Segundo, por la invitación. Y espero que sea solamente una de varias. Qué gusto tenerlos aquí, les doy las gracias por su asistencia, pero más les voy a agradecer su paciencia, porque posiblemente sea un tema que, como todos los fiscales, en cuanto a materia se refiere, no en cuanto a la institución, puede ser algo técnico y complicado. De la misma manera, quiero agradecer la presencia de nuestro querido amigo y expresidente de la barra legal. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Y de la misma manera, su tocayo Luis Vázquez, gracias por el nombre de esta comisión. Bueno, entremos al tema, porque primero el tiempo apremia. Y luego la comida también se nos lleva, la comida se nos come Dios, pero en fin, vayamos a hablar. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí para hablar de lavado de dinero y impuestos fiscales por una razón muy sencilla. Porque este tema puede ser, no sé si útil, interesante, pero al menos sí de morbo, porque todo lo que huela a lavado de dinero, gracias, y leche. Todo lo que huela a lavado de dinero es noticia en nuestro país. ¿Por qué? Porque en nuestro país, pues, todo es lavado de dinero. Vemos las 8 columnas de los periódicos de manera muy cotidiana. Vemos cualquier tipo de noticia en el radio y vemos que acusaron a fulanito de tal, a X, Y, Z por peculado y lavado de dinero, por defraudación fiscal y lavado de dinero, por casi digamos que adulterio y lavado de dinero, ¿no? Digo, no más falta que sea eso, pero es que precisamente ese es el problema. El problema es que se ha prostituido el uso de la figura del tipo de lavado de dinero. Y teniendo en cuenta que esta comisión está integrada por expertos en materia fiscal, es que hacemos coincidir estas dos materias, lo que es el lavado de dinero y los delitos fiscales. Sobre esto, hay que tener en cuenta que el delito de lavado de dinero, ¿qué tiene por objeto? No como consecuencia. El objeto del lavado de dinero pues, es cualquier acción que tenga que ver, entiéndase, recepción, transmisión, hay muchos verbos sobre recursos de procedencia ilícita. Eso significa que
pues el delito de lavado de dinero está relacionado íntimamente con delitos precedentes que tienen un resultado de carácter económico. Es decir, para entender el delito de lavado de dinero contemplado actualmente en el 400 bis, no podemos dejar de mencionar que siempre se requiere un delito determinante que tenga como producto un resultado económico que a su vez sea objeto de ocultamiento o debiera ser objeto de ocultamiento, de excepción, para configurarse a su vez el delito. Esto, en lo que nos atañe en esta mesa, porque está conformada preponderantemente por especialistas en materia fiscal, nos lleva a hacernos las siguientes preguntas. Y me permití exponerlas de la siguiente manera. La primera es si todos los delitos fiscales tienen un resultado material de carácter económico. Veremos a continuación. La segunda es si todos los delitos fiscales pueden perseguirse simultáneamente con el delito de lavado de dinero. De ahí que el título de esta plática sea delitos fiscales en general y lavado de dinero. De la misma forma, debemos hacernos la pregunta, e intentaré contestar, al igual que las otras, la siguiente: si el objeto sobre el que recae la acción de lavado de dinero, no el producto, y de la defraudación fiscal y sus carácteres, es ilícito o no. Y por último, si las actividades ilícitas se gravan o no. Esta última pregunta, la verdad, ha sido materia de muchas discusiones y de muchas teorías, incluso haciendo referencia un poco a la historia. Recuerdo que cuando estudié Derecho Romano y en alguna novela veía que quien construyó el Coliseo fue Vespasiano, inició la construcción del Coliseo fue Vespasiano y requería de muchos recursos. Claro, Vespasiano no terminó el Coliseo, terminó de construir fue su hijo, Tito. Y él decía que el dinero no huele, no huele. Latín, incluso todo estaba grabado, ¿no? Incluso una gran cantidad de impuestos a todos los ciudadanos romanos y a las provincias. Pero en fin, el punto es si se deben grabar las actividades ilícitas. De esta forma vamos a partir de esta presentación en dos partes, valga la redundancia. Una, por lo que se refiere al delito de lavado de dinero, y segundo, a los delitos fiscales, para ver y poder afirmar, negar si los delitos fiscales pueden ser determinantes o previos a lavado de dinero. Ahora bien, tenemos que empezar por el tipo de lavado de dinero y tenemos que empezar por la finalidad, el objeto y el bien jurídico tutelado del tipo de lavado de dinero. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este tipo? Por supuesto que es la economía nacional, el sistema financiero, evitando que capitales ilícitos o provenientes de actividades ilícitas ingresen a la economía y al sistema financiero. Y es en este orden de ideas que debemos, que mi querido Luis, tú que eres un reconocido penalista,
bien jurídico tutelado de todo tipo penal atiende al principio de mínima intervención del Estado, es decir, el Estado solamente debe sancionar aquellas conductas que considere verdaderamente graves y en base a ello considerarlas como delito para sancionarlas con penas que pueden ser privativas de la libertad. Es así que el legislador, en este caso el Congreso de la Unión, es el que debe de reconocer qué bienes jurídicos tutelados deben amparar o estar detrás de cada uno de los tipos que lleguen a crear o a reformar. Pero en el caso del lavado de dinero, el bien jurídico tutelado, como decíamos anteriormente, es proteger que capitales ilícitos ingresen al sistema financiero y a la economía nacional. No hace nada, muy bien, el bien jurídico tutelado, pero eso obedeció a que el Congreso de la Unión, el legislador o el Ejecutivo presentó una iniciativa reconociendo a esto como un bien jurídico tutelado. Pues no, no es así. No es así, al menos en el caso de México. ¿Por qué? Porque en el caso del delito de lavado de dinero, al menos en nuestro país, el reconocimiento de este bien jurídico tutelado no derivó de un reconocimiento intrínseco, interno, de las autoridades mexicanas, sino que derivó de una obligación contraída por el Estado mexicano después de suscribir un tratado internacional, en este caso la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mejor conocida como la Convención de Viena de 1988. En esta convención, lo que se buscaba, bueno, esta convención fue aprobada por nuestro país en 16, bueno, fue suscrita por nuestro país en febrero del 89 y aprobada por el Senado en noviembre del 89, convirtiéndose en ley suprema de la nación, de acuerdo con el 133 de la Constitución. Pero tenemos que ver cuál era el objeto. ¿Cuál era el objeto de esta convención? El objeto de esta convención era proteger la salud pública y el patrimonio de las personas físicas y morales afectadas por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. ¿Sí? No todos los delitos, mucho menos los fiscales, como veremos más adelante. Si ustedes consultan dicha convención, podrán advertir que lo que ordenaba la convención a los estados que la suscribieran era sancionar los delitos contra la salud y también el lavado de dinero, pero el lavado de dinero como producto de las actividades derivadas de la producción o el cultivo de amapola, cocaína o marihuana, no de todos los delitos. Es más, déjenme decirles que expresamente la Convención de Viena, en su artículo 3, apartado 10, dice, y me permito leerlo, que los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo, es decir, lavado de dinero, delincuencia, delitos contra la salud, no se considerarán como delitos fiscales. Es decir, el delito de lavado de dinero no puede tener como delito determinante o previo a los delitos fiscales. Entonces, decimos, bueno, México tipifica el delito, crea el delito de lavado de dinero en base a la Convención de Viena. Pero la Convención de Viena señala que los delitos fiscales
no pueden perseguirse de manera simultánea, ni pueden ser el delito determinante ni previo el delito de lavado de dinero. Pero, sorpresa, un mes después de que el Senado de la República aprueba esta convención, ni tardos ni perezosos, nuestras autoridades, incluyendo el Ejecutivo y el Legislativo, crean el tipo de defraudación fiscal, pero lo crean como un delito fiscal, no obstante que, decíamos, el artículo 3 de la Convención de Viena expresamente dice que los delitos de lavado de dinero no se pueden considerar como delitos fiscales. Y nosotros lo que hacemos es, en acatamiento a dicha convención, es crear el delito de lavado de dinero, pero como delito fiscal. Y es así que se crea el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación en diciembre del 89, a partir de diciembre del 89, en el que se sancionaba de manera preponderante no solamente el ocultamiento de recursos de procedencia ilícita, sino también, como pueden advertir en el texto que aparece en la pantalla, es realizar operaciones con el propósito de evadir créditos fiscales, se ocultar el origen de los recursos, alentar una actividad ilícita. Y de la misma forma, en la siguiente infracción, sancionaba el transportar, transmitir recursos de procedencia ilícita con el propósito de evadir el pago de créditos fiscales, ocultar el origen. Pero bueno, era un delito de carácter preponderantemente fiscal. Tan es así que originalmente lo que hoy se conoce como Unidad de Inteligencia Financiera formaba parte de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones. De hecho, cuando me tocó ser subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, dentro de la estructura existía una Dirección General de Investigación de Operaciones que, con motivo de las recomendaciones, que admitiendo las recomendaciones del GAFI, decidimos, somos muchos, el que decidió fue el titular de la Secretaría de Hacienda, que dicha Dirección General se convirtiera en la Unidad de Inteligencia Financiera y que dejara de ser parte de la Subprocuraduría de Investigaciones. Ahora bien, habíamos dicho que, o hemos dicho que el delito de lavado de dinero nace como un delito de carácter fiscal, pero afortunadamente el Ejecutivo advierte pues este craso error y en diciembre del 95, finales del 95, presenta una iniciativa al Legislativo para trasladar el 115 bis a lo que es la 400 bis del Código Penal Federal. De hecho, la exposición de motivos de esta reforma señalaba expresamente que, si bien por razones de oportunidad, por no decir de inocencia, se dijo de inocencia de alguna otra forma, se había colocado el delito de lavado de dinero dentro del Código Fiscal, pues esto fue por razones de oportunidad, ¿no? Pero que, atendiendo a la Convención de Viena y a la prohibición de mezclar los delitos fiscales con el delito de lavado de dinero, y teniendo en cuenta la supremacía del Tratado de la Convención de Viena, y teniendo en cuenta también que la mayoría de los estados que habían suscrito dicha convención no consideraban el lavado de dinero como un delito fiscal, y que el delito fiscal siendo delito fiscal era absurdo que incluso existiera hasta perdón o procediera el crédito de créditos fiscales, pues es por eso que consideró que era adecuado trasladar el 115 bis
del Código Fiscal de la Federación al 400 bis del Código Penal Federal, en donde, pues, la verdad, siguió existiendo como un tipo en el que se requiere querella, ahora denominada denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda, cuando se utilicen entidades del sistema financiero para tales efectos. Pero bueno, yo me pregunto en qué casos, tratándose de lavado de dinero, no se utiliza el sistema financiero. La verdad es que pues en todos, digo, salvo en el caso de que lo acusen de que el lavado de dinero consista en poseer o haber recibido una camioneta o una pistola, pero por la verdad son casos que a la larga terminan desvaneciéndose por la falta de elementos para sostener este tipo de acusaciones. Este tipo, contemplado ya en el 400 bis, es un tipo complejo. Bueno, todavía sigue siendo, es un tipo alternativo porque se integra con diferentes acciones, se puede integrar con diferentes acciones, como pueden ver, es adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar, transferir, es entre otros verbos. Respecto de, como decía al inicio de la plática, sobre recursos de procedencia ilícita, pero originalmente el 400 bis señalaba que dichas acciones, si bien debían recaer sobre recursos de procedencia ilícita, debían tener por objeto el ocultar o pretender ocultar, como pueden advertir ahí en la diapositiva, el origen de los recursos. En términos de la teoría del delito, pues esto es un elemento subjetivo específico distinto al dolo que implica una intención que requiere acreditarse para poder investigar y acreditar este tipo de delitos. Y esto es muy importante, por lo que veremos más adelante, porque una cosa es recibir y ocultar, y otra cosa es recibir u ocultar, ¿sí? Y digo esto porque el tipo penal del 400 bis, les decía que originalmente consistía en realizar todo ese tipo de acciones respecto de recursos de procedencia ilícita, pero con el objeto de ocultar su origen, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? El 14 de marzo de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma al 400 bis. ¿Y qué es lo que sucede? Es que se elimina este elemento subjetivo específico distinto al dolo. Van a decir, mis queridos compañeros y amigos fiscalistas, no nos venga a aburrir con cosas de derecho penal, que la verdad no solamente nos aburren o a lo mejor no nos interesan, a lo mejor no entendemos que yo no entiendo muchas cosas de otras materias que no conozco, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que este elemento subjetivo no es otra cosa que una intención que a nivel de investigación y proceso se debe de probar para poder acreditar plenamente el tipo, y en este caso esa intención consiste en el ocultamiento. En la reforma del 14 de marzo de 2014, lo que se hace con el tipo 400 bis, consistente en realizar determinadas acciones sobre recursos de procedencia ilícita con el objeto de ocultar el origen de los recursos, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues no hacen otra cosa más que dividir el tipo, ¿no? Lo cortan, lo dividen. Entonces
si antes era delito el recibir recursos de procedencia ilícita con el propósito de ocultar, pero con motivo de esta reforma es delito tanto el recibir como el ocultar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el nuevo texto, dicen al que adquieran aquí en el custodio, o sea, cambia de confianza, dice, o reciba por cualquier motivo recursos de procedencia ilícita, ¿ya? Con eso, el que reciba por cualquier motivo recursos de procedencia ilícita, ya es lavador de dinero. O el que oculte o pretenda ocultar recursos de procedencia ilícita. Y yo les digo, colegas acusados, porque vean el tipo, si ustedes son fiscalistas y reciben por cualquier motivo, como dice el tipo, honorarios procedentes de una persona que obtuvo recursos de procedencia ilícita, pues ustedes incurren, son sujetos activos del delito de lavado de dinero. Y si no les queda claro, léanlo aquí, y si dudan del texto de la diapositiva, consulten el Diario Oficial de la Federación. ¡Qué locura! Pero ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo esto? Esto dijo el Ejecutivo que se había hecho, la exposición de motivos dice, por atender a la Convención de Palermo. Ah, caray. Pues vamos a ver qué dice la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo tiene por objeto combatir la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo. Es más, el artículo, ya olvídense de las consideraciones, vayamos a la finalidad señalada en el artículo primero, donde se establece que el propósito de esta convención es prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. Y este GAFI ha emitido, les digo, varias recomendaciones, y la recomendación número 3, profeso, señala que, lo leo, los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. ¿Y qué dice la Convención de Viena? Pues que los delitos fiscales no tienen nada que ver con el lavado de dinero. ¿Y la Convención de Palermo qué dice? Pues la Convención de Palermo lo que dice es que se debe de sancionar con la delincuencia organizada transnacional, que no en todos los casos tiene que ver con el lavado de dinero. Entonces dices, bueno, pues que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, quedémonos con eso. Es la premisa mayor. Sigue diciendo esta recomendación. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves. Caray. Ustedes son fiscalistas, pero en México los delitos graves, al menos hoy por hoy, no existen, salvo tratándose de casos de urgencia, en los que el Ministerio Público puede decretar la detención de alguna persona cuando se presuma que pueda huir y por las circunstancias del caso pueda, dice la justicia, una persona siempre y cuando el delito se considere como grave, considerándose como grave para tal efecto aquel que sea considerado por la ley como tal, la cual actualmente ya no existen delitos, a diferencia del Código Federal de Procedimientos Penales, que anteriormente señalaba una serie de delitos los cuales se consideraban como graves, tenían como consecuencia que no tenían el beneficio de la libertad bajo caución, con independencia del agravamiento de las penas. Pero hoy por hoy el concepto de delitos graves no existe. Pero eso sí, bueno, pues que se ponga a rascar
decir, bueno, es que delito grave, pues de seguro que las recomendaciones del GAFI deben de decir algo sobre los delitos graves. Pues no dice nada. Las recomendaciones del GAFI lo único que dicen es, señores, cada legislación arréglese como pueda para detener lo que es delito grave. Y la única que se refiere o que refiere a lo que es un delito grave es la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo dice que todos los delitos que tengan una penalidad mayor a 4 años de prisión serán considerados como delitos graves. Un montón, sí, pero no terminé la cosa. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la recomendación, dice que los países deben aplicar el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves con la salvedad de principios, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. Entonces no son todos, ¿no? Esto posiblemente fue derivado de una transcripción literal y no conceptual. Pero bueno, no le podemos pedir peras a todo. Si quienes asisten a estas reuniones en representación de nuestro país no saben ni de derecho penal, ni de derecho fiscal, ni mucho menos de derecho, pues ¿qué les podemos pedir de traducciones, no? Es la triste realidad. Esto teniendo en cuenta lo que señalo ahí. O sea, las recomendaciones del GAFI son recomendaciones, no son vinculantes. La Convención de Palermo y la Convención de Viena sí son vinculantes, son una norma suprema en términos del 133, pero las recomendaciones del GAFI no son obligatorias. Bueno, es que lo manda Estados Unidos, bueno, eso es otra cosa, pero dicen que hasta las cosas malas hay que hacerlas bien, y ni siquiera esto se hace bien. Entonces, señores legisladores, pues hay que estudiar, pero no me quedo ahí. Van a decir, este tipo posiblemente nos pueda estar haciendo interpretaciones ad hoc para hacer su presentación, y no, la verdad no estaría aquí ni para perder mi tiempo ni para hacerles perder su tiempo. Y por eso es que me voy a las mismas normas del GAFI. Las recomendaciones del GAFI tienen normas interpretativas, ¿sí? Tienen normas interpretativas. Y dice la norma interpretativa de la recomendación 3, dice, los países deben tipificar el lavado de activos con base en la Convención de Viena y en la Convención de Palermo. Si no entiendo la diferencia entre la nota interpretativa y la misma recomendación, dice lo mismo. Sigue diciendo la nota interpretativa de la recomendación 3, en su numeral 2. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la gama más amplia de delitos determinantes. Diciendo lo mismo lo que dice la recomendación tercera. Bueno, en fin, ¿para qué le pedimos peras al horno si quienes asistieron a esta reunión por parte de México, la verdad es que nunca han estado, yo creo que ni siquiera tramitando un certificado, una firma electrónica avanzada, ¿no? Y sigue, la verdad es penoso, pero es cierto. Y sigue diciendo la normativa, dice, los delitos determinantes, entiéndase los delitos previos, que son los que producen el recurso del lavado de dinero, se pueden describir mediante referencia a todos los delitos. En nuestro caso, en México, en el Código Penal Federal no existe ninguna disposición que diga a todos los delitos se va a aplicar el lavado de dinero. No existe. Y sigue diciendo, o se puede aplicar a un umbral ligado, ya sea a una categoría de delitos graves. En nuestro sistema jurídico mexicano no existe dicha referencia a ningún umbral. Dice, o a la sanción de privación de la libertad aplicable al delito determinante. Tampoco existe una discusión que diga en el Código Penal Federal que todos los delitos con una penalidad mayor a tal se considerarán como delitos determinantes o previos para efectos de lavado de dinero. No existe ninguna disposición.
Dice, o una lista de delitos determinantes. En el Código Penal Federal tampoco existe una lista de delitos que se puedan considerar como determinantes o previos al lavado de dinero, salvo el Código Fiscal de la Federación, con las aberraciones que advertiremos más adelante. Dice, o una combinación de estos enfoques. Ni una ni la otra, menos una combinación. Pero ojo, viene lo importante. Dice el numeral 4 de esta nota interpretativa, dice, cualquiera que sea el enfoque que se adopte, cada país debe, como mínimo, como dicen los anglófonos adquiristas, incluir una gama de delitos dentro de cada una de las categorías establecidas de delitos. Dices, caray, dices. Yo también cuando lo leí por primera ocasión, bueno, cada vez que lo leo me duele un poco la cabeza. Es incluir una gama dentro de cada una de las categorías. No se preocupen, porque pues, estos señores, la verdad es que se pintan solos. Porque para definir lo que es una gama, una categoría, pues para eso hicieron un glosario, ¿no? Y aquí pues casi no se alcanza a ver. Y dice que por categoría, dice categorías establecidas de delitos, ¿sí? Y dice cuáles son las categorías de delitos como delitos previos o determinantes al lavado de dinero. Esto es de las recomendaciones del GAFI, como ahí se advierte. Y empieza diciendo que es la participación en un grupo delictivo, el terrorismo, el tráfico de personas, explotación sexual, bla, 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 bla. Y nos vamos hasta lo que está con el guilla subrayado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Delito de contrabando, incluyendo impuestos y cargos aduaneros. No sé qué quisieron decir. Es una transcripción, una traducción literal posiblemente. Y luego dice, delitos fiscales relacionados a impuestos directos e impuestos indirectos. Delitos fiscales. Ojo. Y yo les decía, no hay ninguna gama de delitos dentro del Código Penal Federal. El único que lo tiene es el Código Fiscal de la Federación, ¿cierto? Bueno, pues si no tienen dudas, en octubre de 2007 se agrega un tercer párrafo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Dice que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se podrán perseguir sin. Ojo, dice el delito de defraudación fiscal. ¿Y qué es lo que dice el glosario de las recomendaciones del GAFI? Oye, categorías está la gama de contrabando, delitos fiscales relacionados con impuestos directos e impuestos indirectos. Pero yo les pregunto aquí si están contemplados todos los delitos fiscales, incluyendo el contrabando. ¡No! ¿Por qué? Pues miren, en pocas palabras, pues yo no entiendo otra cosa más que esto fue por taludez, sinceramente. No tengo otra. Y les digo esto porque cuando se hizo esta reforma, un joven, no tiene nada de malo la juventud se quita, hay otras cosas que no se quitan. Me llama, me dice, yo trabajo, y me dice, oye, Ambrosio, fíjate que yo no trabajaba en el gobierno, fíjate que queremos sancionar el
lavado de dinero y la declaración fiscal, y me acuerdo lo que tú platicabas, y le dije, mira, ¿sabes una cosa? La verdad no iba a perder tiempo porque este joven era el titular de la UIF, pero pues, la verdad es una persona muy limitada. Y puedo estar permitiendo explicarle por teléfono y no voy a perder unas horas de tiempo para que me entienda. Le dije, no, pues un artículo que publiqué en tal revista. Y pues no sé si lo leyó o no lo leyó. Si no lo leyó, pues qué bueno. Y si lo leyó, pues no entendió. Y pues eso, y por eso pues, sacó esta reforma, la hizo mal. Salud. Pero aquí el problema, trae muchas cosas de por medio. ¿Por qué? En primer lugar, el Gafi había dicho desde un principio que los delitos fiscales no tenían nada que ver con el lavado de dinero, de acuerdo con la Convención de Viena. Pero después, en el 2010, bueno, desde antes de 2010, empezaron a hacer un estudio para ver la posibilidad de perseguir el lavado de dinero junto con los delitos fiscales. Desde antes de 2010. Y todo esto porque, la verdad hay que reconocerlo, y nos debe de dar pena, como mexicanos, que el representante, el titular de la UIF de México, fue presidente del Gafi y fue uno de los que promovió cambiar la postura para que ir yendo en contra de lo que decía los postulados originales del Gafi, de la Convención de Viena, de que los delitos fiscales no tienen nada que ver con el lavado de dinero, ahora que los delitos fiscales también se consideran como determinantes del lavado de dinero. Y no solamente lo promovió, sino que, y es más, la mayoría de los expertos del Gafi dijeron que los delitos fiscales no tenían nada que ver con el lavado de dinero, porque los delitos fiscales variaban de país a país, y que porque esto iba a generar una infinidad de reportes desde el punto de vista fiscal, que iba a desincentivar la repatriación de capitales, etc. Bueno, no obstante esto, el Gafi cambió de postura y ahora dice el Gafi, contraviniendo la misma Convención de Viena y la Convención de Palermo, que señalan lo contrario, que dice la Convención de Viena que los delitos fiscales no tienen nada que ver con el lavado de dinero, y que la Convención de Palermo no tiene nada que ver con todo lo que hemos dicho, porque solamente se refiere a la delincuencia organizada transnacional. Entonces dijeron, no, pues saben una cosa, pues ahora sí vamos a tipificar el lavado de dinero, los Estados miembros deben tipificar o considerar como delito previo al lavado de dinero los delitos fiscales. No obstante, lo que dice su misma recomendación tercera, que dice que debe atenderse a la Convención de Viena y a la Convención de Palermo, las cuales, como dije, tienen una supremacía constitucional en base a 133 de los tratados, y por el contrario el Gafi no deja de ser una recomendación y por lo mismo no es vinculante para el Estado mexicano. ¿Sí? Y no obstante esto, el mismo ordenamiento, las mismas notas interpretativas del Gafi señalan que, a pesar, insisto, de ir en contra de la Convención de Viena y que no tiene nada que ver la Convención de Palermo, dice que los estados, insisto, cuando menos deben de señalar qué tipos son aplicables como delito determinante para el lavado de dinero. Bueno, pues ¿qué fue lo que hizo nuestro Estado mexicano? Les dije que se adelantó y desde 2007 metieron el párrafo tercero. Y metieron el párrafo tercero adelantándose a lo que ya se veía venir, estableciendo que
solo el delito de defraudación fiscal y el lavado de dinero se pueden perseguir. Y van a decir, bueno, ¿y este tipo que nos quiere decir? Bueno, lo primero es que, perdón, insista, pero como decía un maestro en la libre, dice, aquí hay que aprender por cansancio, ¿no? Aquí está, el glosario. Las recomendaciones del GAFI dice que deben incluirse a todos los delitos fiscales y además al contrabando. ¿Y qué fue lo que puso el legislador mexicano? Solamente incluyó la defraudación fiscal. Y yo les pregunto a ustedes, ¿defraudación fiscal es lo mismo que defraudación fiscal equivalente? La defraudación fiscal lo que sanciona o sancionaba preponderantemente hasta diciembre de 2013 era la omisión del pago del IVA mediante engaños, y el 109 como defraudación fiscal genérica lo que sancionaba era la omisión del impuesto sobre la renta. Son dos tipos completamente diferentes. Es más, para que los que digan, bueno, defraudación fiscal y defraudación fiscal equivalen lo mismo, pues como un ejemplo aquí, cuando se habla de calificativas en el Código Fiscal, ahí y en muchos otros dispositivos del Código Fiscal diferencian entre la defraudación fiscal y los previstos en el 109. Son dos cosas diferentes, y son dos cosas diferentes porque la defraudación fiscal, reitero, tiene como bien jurídico tutelado la omisión del pago del IVA hasta diciembre de 2013 de manera preponderante, y la defraudación fiscal equiparable la omisión del pago del ISR. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que este párrafo tercero se quedó corto. Debió haber incluido no solamente a la defraudación fiscal, sino a la defraudación fiscal equiparable y también al contrabando, o en general a los delitos fiscales, porque como delitos fiscales tenemos, ahí verán, la defraudación fiscal genérica, que es el 108, referida a la omisión del pago del IVA, la defraudación fiscal equiparable del 109, referida a la omisión del pago del ISR, tenemos la fracción primera del 109 referente a consignar ingresos menores o deducciones falsas, y una serie de delitos fiscales relacionados con la contabilidad, depositarías, servidores públicos, contrabandos equiparables, los cuales fueron ignorados por este párrafo tercero del 108, porque solamente se refiere a la defraudación fiscal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta brillante ocurrencia de estos jóvenes? Digo jóvenes no de manera peyorativa, porque insisto, la juventud se quita, ¿no? Por eso le digo de una manera ilegal, no puedes poder. En primer lugar, esta adición al párrafo de la adición del párrafo tercero al 108, pues primero desconoce la Convención de Viena. ¿Y por qué la desconocen? Porque la Convención de Viena dice que no se pueden perseguir los delitos fiscales como lavado de dinero. Y también desconoce la Convención de Palermo, porque la Convención de Palermo solamente se refiere a la delincuencia organizada transnacional. Y la delincuencia organizada transnacional no tiene que ver con todos los delitos de lavado de dinero, ni mucho menos con los delitos fiscales. Es una tarugez. Segundo, reconoció o tomó en cuenta la recomendación del GAFI, pero la recomendación del GAFI no es vinculante y los tratados, las convenciones son vinculantes. Pero además copió mal la recomendación del GAFI
Porque la recomendación de la ALCAFI, como dijimos, ¿qué decía? Que se incluyeran a todos los delitos fiscales y al contrabando y sus equiparables, y en este caso se hizo. No. ¿Por qué? Tal vez, bueno, quiero decir se les fue, pero es lo mismo, ¿no? Es como, ay, no lo vi, lo atropellé, pues es lo mismo, ¿no? Lo atropellé, es lo mismo aquí, ¿no? ¿Qué fue lo que debió haber previsto este párrafo tercero del 108? Pues haber contemplado la defraudación fiscal equiparable. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, la defraudación fiscal equiparable prevista en el 109 lo que combate es la omisión del pago del impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la renta, ¿qué es lo que grava? El ingreso, el incremento del patrimonio de las personas con independencia del origen del dinero. ¿Sí me siguen? O sea, debieron haber incluido a la defraudación fiscal equiparable, porque la defraudación fiscal equiparable prevista en el 109 sanciona la omisión del pago del ISR, y el ISR lo que grava es el incremento del patrimonio, y precisamente el objeto material del delito de lavado de dinero, y a lo que se refiere el mismo CAFI, es a combatir que recursos ilícitos o recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen a la economía nacional y al sistema financiero. Eso fue lo que se debió haber sancionado. ¿Y qué es lo que sanciona la defraudación fiscal a la que se refiere el 108? A la omisión del pago del IVA preponderantemente, ¿sí? Pero yo les digo una cosa. A ver, ¿qué es lo que grava el IVA, señores fiscalistas? Sí, consumo, pero el artículo primero, textual: enajenación de bienes, prestación de servicios, arrendamiento y exportación. Entonces, la defraudación fiscal que tiene por objeto sancionar la omisión del pago del IVA es el delito determinante de lavado de dinero. A ver, aquí hay algo que no me está haciendo clic. Vamos a grabar la venta de marihuana, vamos a grabar la prestación de servicios sexuales, vamos a grabar el arrendamiento de un avión para transportar psicotrópicos, vamos a grabar la importación de sustancias psicotrópicas. O sea, señores, discúlpenme la palabra, pero no es una estupidez. Se les fue, no leyeron. O sea, no digo no estudiaron, no leyeron. Ya no digo el código fiscal, ni siquiera las recomendaciones del GAT. Es lastimoso. Pero ¿qué otras consecuencias trajo la adición de este párrafo tercero del 108? A ver, ponen un 108 que dice, a ver, a partir bueno, se publica el 1 de octubre del 2007 en el Diario Oficial de la Federación, vigente, si mal no recuerdo, la fecha siguiente, es el 2 de octubre del 2007. Una raya más. A ver, si dice que a partir del 2 de octubre se puede sancionar parcialmente algunos delitos fiscales y el lavado de dinero, ¿qué significa? Pues que para atrás no se podía sancionar. Y eso no es una cuestión tan jurídica en ese sentido. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos señores? Hicieron una amnistía. A ver, señores, todos los que están para atrás, que defraudaron y lavaron dinero, no, pues no se preocupen, ya están limpios. Ahí sí, para que vean, tal vez no fue taruguez, tal vez fue perversidad, ¿no? Por ayudar a él. Pero también, ¿cuál es la otra consecuencia? Que
partir de la reforma, pues solamente puedes perseguir la defraudación fiscal y el lavado de dinero, pero no puedes perseguir la defraudación fiscal equiparable y el lavado de dinero. Es decir, el incremento de un patrimonio que no pagó el impuesto sobre la renta, que se sanciona como defraudación fiscal equiparable, no lo puedes sancionar de manera simultánea con el lavado de dinero, y es a lo que se refiere propiamente el lavado de dinero y las recomendaciones del GAFI. O sea, ni como la chimoltrufia, o sea, lo hicieron todo al revés para que no funcionara. Pero tampoco se puede combatir el contrabando y sus equiparables con el lavado de dinero. Van a decir, oye, no. Es más, yo les creo, porque van a decir, este tipo son mentirosos, y me ha tocado ver casos en los que se les acusa a los clientes por contrabando y lavado de dinero, y van a decir, oye, ¿cómo? Pues ya ves, ¿no? Porque si nos vamos al 108, a ver qué dice ahí, qué se puede perseguir en el Código Fiscal junto con el lavado de dinero. Nomás la defraudación fiscal, pero el contrabando no. Y van a decir, bueno, entonces usted cómo le hizo, ¿qué? Muy sencillo. La verdad es que ni siquiera había contrabando, menos lavado de dinero, que ni siquiera fue necesario llegar a tanto, ¿no? Porque pues recuerden ustedes que las autoridades mexicanas, tratándose de investigación de delitos, le temen a dos cosas. Es un principio, cuando trabajé en la PGR, decían mis compañeros, mis colegas, aquí se le tiene miedo a dos cosas. Una, a los balazos, y dos, a trabajar. No, es que ni se dan cuenta. Dice, interesa a los abogados que sí saben, no, ni se dan cuenta. O sea, ni siquiera saben si saben o no saben, ni ellos ni nosotros. Entonces, en fin. Y esto, no obstante que derivado de la última miscelánea penal de junio de 2016, incluso el contrabando ya se le considera como un delito que se puede investigar y perseguir, pues, a quien quieras, ¿no? A quien quieras. Yo también tengo amigos con eso. En fin, pero ¿por qué saco esta colación? A ver, señores, ustedes son fiscalistas y saben que en diciembre de 2013 se reformó el artículo 109. Decíamos que el consignar valor de actos o actividades menores constituye un engaño, ¿sí? Y al constituir un engaño se actualiza el tipo de defraudación fiscal genérica. Digo, es obvio, lógico, manifiesto, irrefutable. Bueno, no obstante ello, la Procuraduría Fiscal de unos años hacia atrás ha sido incapaz de demostrar ante los juzgados que esto es un engaño. Va a decir, no, usted está echando, ya, ustedes, no sé, usted trae una campaña política. No. O sea, mi única campaña es a favor de la verdad y en contra de la mentira y de la ineptitud y de la corrupción. En ese caso, ¿no? Entonces, ante la ineptitud de las autoridades fiscales por acreditar ante los órganos jurisdiccionales que consignar valor de actos o actividades en cantidad menor a la realizada era un engaño, ¿qué hicieron? Pues muy sencillo, dicen, vamos a reformar, ahora que eso no requiere engaño, entonces ahora el consignar valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos es un tipo que se sanciona sin necesidad de acreditar el engaño, y adicionaron otro supuesto al 109, fracción primera, señalando que también se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, es decir, como defraudación fiscal equiparable, ya no como defraudación fiscal genérica del 108, sino ahora dentro del 109, se tipifica el consignar valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados. Van a decir, bueno, ese señor que nos quiere dar a entender, muy sencillo,
que lo que antes se sancionaba como defraudación fiscal genérica, sancionado en el 108, y es a lo que se refiere el tercer párrafo del mismo artículo 108, pues ya quedó vacío, porque ahora la omisión del pago del IVA, con independencia que las actividades ilícitas no se graban, ahora se sanciona no en el 108 como defraudación fiscal, sino como defraudación fiscal equiparable prevista en el 109. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que pasa ahora? Que a partir de 2013 todas las conductas consistentes en evadir el pago del IVA, pues ya no se sancionan como defraudación fiscal genérica conforme al 108, sino conforme al 109 a partir de enero de 2014. Y con esto, ¿cuál es la consecuencia lógica? Pues que el 108 queda casi vacío. Entonces, si el 108 queda vacío, que es el que contempla la defraudación fiscal genérica, entonces la persecución simultánea del delito de defraudación fiscal genérica, que ya queda vacío, y el lavado de dinero, que es nada, sin operante. ¿Y por qué? Por la verdad, por decirlo menos, por taruguez, ¿no? Yo no tengo otra explicación. Bueno, sí, tengo una explicación. Que no contratar a un abogado, ¿no? Hay que contratar abogados, sobre todo para cuestiones jurídicas, ¿no? Digo, Pablo, yo que un pasante o un chofer, yo que tiene más sensibilidad jurídica, ¿no? Cuando el mío ya más o menos entiende lo que está estudiando de derecho. No, pues desafortunadamente no hacen leyes, no sería mejor, ¿no? Entonces, señores, pues llegamos a la conclusión de que el delito de lavado de dinero y la defraudación fiscal en la práctica es el Código Penal Federal no cumple con la recomendación del GAFI para establecer qué delitos deben perseguirse junto con el lavado de dinero o como determinantes del lavado de dinero. El Código Fiscal sí lo hace, pero lo refiere a un delito que es el del 108 de defraudación fiscal genérica, que con motivo de la reforma de 2013 quedó vacío, y a partir de 2014 incluso la omisión del pago del IVA se sanciona dentro del 109 como defraudación fiscal genérica, como defraudación fiscal equiparable. Por lo mismo, el delito de defraudación fiscal genérica y lavado de dinero son letra muerta. Lo que debió haberse previsto en el párrafo tercero del 108 fue combatir y perseguir simultáneamente el delito de lavado de dinero junto con, no digo con todos los delitos fiscales porque no todos son un resultado económico, pero sí con la defraudación fiscal equiparable y con el contrabando. Primero, porque estos delitos tienen un resultado de carácter económico sobre el cual recae el objeto del lavado de dinero. Y segundo, porque la defraudación fiscal equiparable, como decíamos, lo que sanciona es la omisión del pago del ISR, y el ISR lo que grava es el incremento del patrimonio. Y precisamente el objeto o bien jurídico tutelado del lavado de dinero es evitar que estos patrimonios o incremento de sus patrimonios ingresen al sistema financiero. Y por lo mismo lo que se debió haber señalado es que se deben perseguir de manera simultánea es el lavado de dinero y la defraudación fiscal equiparable. Pero tal como está previsto el párrafo tercero del 108, esto no es posible en la realidad, ni tampoco el delito de contrabando y sus equiparables, no obstante que también tienen un resultado económico y que actualmente están previstos dentro de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Y esto, no obstante que la Convención de Viena lo prohíbe. Entonces,
fueron en contra de la Convención de Viena, no conocieron el contenido de la Convención de Palermo. La recomendación del GAFI no es vinculatoria, pero aún queriéndola atender, incluso también desatendieron las recomendaciones del GAFI. ¿Por qué? Porque el GAFI señala exprofeso, como dijimos, que al menos debe determinarse dentro de las categorías de delitos a una gama de delitos como los determinantes de lavado de dinero. Y en el caso de México no se señaló en el Código Penal Federal, solo en el Código Fiscal y única y exclusivamente referido a la defraudación fiscal genérica, la cual, como dijimos hace un momento, es inoperante. Por lo mismo, reitero, lo que debió haberse establecido como delito que se persiga de manera simultánea con el lavado de dinero, no solo era la defraudación fiscal genérica, sino también la defraudación fiscal equiparable y el delito de contrabando y sus equiparables. Por lo mismo, actualmente no se puede perseguir el lavado de dinero con el contrabando ni con sus equiparables, ni con el lavado de dinero con algún delito fiscal que tenga que ver con el incremento del patrimonio. Compañeros, amigos, estos jóvenes la arreglaron. Si alguien tiene ahí conocidos, recomiéndenles abogados, ¿no? Para eso, mi querido Pablo, tú como presidente, como coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal y atendiendo a las inquietudes y movimientos de nuestro actual presidente, José Manuel de la Casa, nosotros los abogados, vamos a seguir tolerando estas aberraciones que solo generan impunidad y corrupción. Debemos de pronunciarnos. Yo, al menos a título personal, ya lo he hecho. Yo creo que tenemos una responsabilidad social como miembros de la nación. No lo debemos de tolerar. Pero no acaba aquí el problema, ya casi acabamos. La segunda parte del párrafo 108, brevemente, dice: se presume cometido el delito de defraudación fiscal. El delito de defraudación fiscal originalmente era el que grababa, el que sancionaba la omisión del pago de IVA. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal. Un boicot. No, de seguro que escucharon que había una oveja. Va a haber una oveja aquí de Hacienda. No, no me preocupa. Una raya más antigua, ¿no? A ver. Nadie viene a las comidas con código, pero yo voy a repetir. Dice que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Sí? A ver, ¿qué les suena? ¿A qué les suena esto? Estamos hablando de delitos. Chale, ya hasta se me apagó la computadora. No, sí, sí hay gato encerrado. No, es como... ¿Llegaron los de Hacienda o qué? Es que de... O los del CISEN o los de la PGR. Yo pago de más, yo prefiero pagar de más a pagar de menos. Si me dedico a defender a los que no pagan impuestos, porque es que no me voy a arriesgar a no pagar impuestos. Tengo que pagar esta vez. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tiene pues no es un tipo, es una afirmación, como dicen los anglófonos, un statement, ¿no? Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos. Bueno, ni siquiera es una presunción, ¿no? Dice, cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
primero, estamos hablando de delitos, ¿no? ¿Violatorio de qué? Del delito de presunción de inocencia. A ver, de acuerdo con el Código Penal, no voy a la teoría, el Código Penal que dice en nuestro artículo 7, si mal no recuerdo, bueno, para eso están los códigos para consultarlos. Pero si mal no recuerdo, dice que delito es el acto o omisión que sanciona las leyes penales, no las presunciones que establecen las leyes, ¿sí? Y de acuerdo también con la teoría del delito, dice que en todo Estado democrático de derecho debe de regir el principio de derecho penal de acto, conforme al cual solamente deben sancionarse aquellas acciones o omisiones que estén tipificadas con sanción, pero no presunciones establecidas en normas que son incluso diferentes y ni siquiera complementarias a los otros. Pero esto no acaba ahí. El IVA, volvemos a lo mismo, IVA grava actividades ilícitas. ¿Y qué es lo que dice la presunción? Dice, si hay ingresos de procedencia ilícita, se presume cometido el delito de defraudación fiscal. ¿Y qué dijimos que es el delito de defraudación fiscal? O era, en principio, es omitir el pago del IVA. Ah, caray, entonces el Chapo Guzmán tiene, no sé, $100 millones en el banco. Dice, ah, Chapo tiene $100 millones en el banco. Entonces, como es pues producto de delitos contra la salud, de acuerdo con esto, lo que está diciendo ahí dice que se presume la defraudación fiscal cuando hay ingresos de procedencia o recursos de procedencia ilícita. Si el Chapo Guzmán tiene $100 millones en su cuenta, ¿sí? ¿Qué le estás diciendo? Oye, se presume que no pagaste el IVA. ¿No? ¿No dice eso? Dice, oye, Chapo, págame el 16% del IVA, $16 millones de IVA. No se les hace una estupidez. O sea, no es, la verdad, lastimoso. Pero bueno, esto no acaba ahí, porque existe la presunción a la inversa. Es decir, la presunción es: si hay recursos de procedencia ilícita, se presume que no pagaste el IVA. Gran tontería. Pero al revés, si no pagaste el IVA, no se presume que existen recursos de procedencia ilícita. A ver, ustedes, compañeros fiscalistas, teniendo en cuenta esto que está tan de moda de los egos, ciegos, esas cosas. A ver, el que se dedica a vender facturas es a título de autor, de partícipe, una persona que interviene en la comisión del delito de defraudación fiscal, en este caso genérica, entre otros, por la omisión del pago del IVA, por vender facturas, ¿sí? Ese señor que comete el delito de defraudación fiscal genérica y también equiparable, no debía presumirse que también comete el delito de lavado de dinero. No, eso no lo permite el 108. Oye, ¿que lo han hecho en algunos casos? Sí, pero porque los señores que lo han hecho en cuanto a la investigación y procesamiento no han leído este párrafo, y la verdad, desafortunadamente, ni siquiera los abogados que defienden en esos casos han leído este párrafo. Pero lo más grave, ya para concluir, es que ante esta vorágine que tenemos de ineptitud, corrupción, negligencia y también de revancha política, ¿qué es lo que hace actualmente el Ministerio Público? Pues el Ministerio Público recibe denuncias anónimas, se abren actas circunstanciadas, posteriormente se inician averiguaciones previas, pide información a todo el sistema, se pueda trabajar todo el sistema financiero mexicano para ver qué le encuentran a una persona.
persona que a final de cuentas es objeto de una cuestión mezquina, política, social, económica, revancha, lo que quieras. ¿Y qué es lo que hace? Pues vamos a ver, vamos a encontrar, como decíamos al principio de la plática, pues lavado de dinero porque tiene dinero, ¿no? Si hay dinero, es lavado de dinero. Y entonces piden información a todo el sistema financiero y ya llegan kilos y kilos y kilos y kilos, 80, 100, 200 tomos de información financiera. Y la verdad, pues el pobre Ministerio Público es que sí, ni le tiene, ¿no? Y dice, pues a ver, pues, le dice el jefe, pues a ver, ármale algo, a ver qué le encuentras, ¿no? De ahí la bondad del nuevo sistema penal acusatorio en el que es al revés, no armas un asunto para ver qué le encuentras, sino que es en base a lo que tienes, cómo puedes juzgar a la persona, juzgas el acto que realizó la persona, no es que le busques a una persona a ver qué le encuentras, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que sucede en estos casos es, bueno, pues no hay lavado de dinero, pero entonces no hay lavado de dinero, pues entonces vamos a irnos por defraudación fiscal. Ah, caray, entonces o es lavado de defraudación o son las dos incluso a veces, ¿no? Pero ¿cómo es posible que abriendo una averiguación por lavado de dinero pides información financiera, luego le dices al SAT o a la autoridad fiscal ven y te presentan una querella por defraudación fiscal cuando ni siquiera ha habido una auditoría para determinar si el contribuyente objeto de investigación cumplió con sus obligaciones fiscales? No obstante que existe una jurisprudencia de carácter obligatorio que, si bien que se refiere a la prescripción, señala expresamente que para que la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda por la Procuraduría Fiscal, para que presente querella, se requiere que previamente el Servicio de Administración Tributaria haya ejercitado sus facultades de comprobación. ¿Y cómo es posible que se presenten querellas sin existir previamente el ejercicio de facultades de comprobación? Señores, estos son actos ilícitos. Y la verdad, como les digo a mis alumnos de ministerios públicos, y también a los ministerios públicos con los que luego tengo que tratar, para mí no me gusta ir a la Procuraduría, porque pues es un poco técnico de un ministerio público. Tengan cuidado, porque pues, a ustedes les dan la instrucción, porque ustedes son los que fijan el día de mañana si van a ser los responsables. Pero todo esto, ¿a qué lo saco a colación? Ellos, nosotros, todos tenemos que estudiar todo lo que hemos visto, todas estas aberraciones. Quise traer diapositivas e incluso hice lectura ex profeso de las disposiciones aplicables para que ustedes percibieran no solamente auditiva, sino también gráficamente las aberraciones que se cometen por la ignorancia derivada de la indolencia y la falta de estudio, y sobre todo cuando se refiere a materias tan técnicas como es el derecho fiscal, y más cuando tiene que ver con otras materias como es el derecho penal. Tratándose de delitos fiscales, de delitos financieros, no todo es violencia, venganza.